Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor. En mi canto, gloria te doy, gloria te doy. En mi canto, gloria te doy, Señor. En tu iglesia, gloria te doy, gloria te doy. En tu iglesia, gloria te doy, Señor. En tu mundo, gloria te doy, gloria te doy. En tu mundo, gloria te doy, Señor. Vamos a tener la lectura bíblica que se encuentra en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al versículo 17. Esta lectura la haremos de manera alternada. Yo leeré el primer versículo, ustedes el segundo, que aparecerá en sus pantallas de color rojo, y en el último versículo nos uniremos. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Unidos, respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Palabra de Dios. Pedimos a nuestro Dios que incline su oído a nuestras oraciones. A continuación vamos a tener una oración de intercesión a cargo del reverendo Huáscar de la Cruz Angulo. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos porque tú eres nuestro Dios, estás en control de todas las cosas y creemos, Señor, que nada de lo que está sucediendo escapa a tus designios. Y en este momento, Señor, queremos aprovechar este tiempo de contingencia para suplicarte por las personas que, como instrumentos tuyos, también están a cargo de luchar, Señor, por controlar la situación que ahora estamos experimentando. Y Padre Celestial, primeramente queremos poner en tus manos a las personas que están en autoridad. Muchos de ellos, Señor, han tomado en serio la situación, otros quizá no tanto, pero queremos que tú les des la sabiduría y la dirección necesaria para velar por el interés de la gente, sobre todo aquella que es vulnerable al virus que ahora está aniquilando tanta gente.
Queremos ponerte en tus manos también al personal de salud. Muchos de ellos, Señor, tienen familias y no tienen la oportunidad siquiera de visitarlos. Están arriesgando sus vidas. Algunos de ellos ni siquiera tienen los recursos a la mano para atender a tanta gente y tienen que tomar decisiones tremendas para enfrentar esta situación. Queremos rogarte por ellos, Señor, para que tú les des un respiro, que puedan estar con su familia unos momentos, pero que también, Señor, puedan hacer todo lo posible por salvar la vida de tanta gente que ahora está acudiendo a ellos. Y también, sin duda, Señor, te estamos pidiendo por nuestras autoridades eclesiásticas, que también tienen que tomar decisiones en cuanto a cómo celebrar los servicios, en cómo atender pastoralmente a la gente. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a aprovechar las oportunidades que la tecnología nos ofrece ahora para seguir alimentando a tu pueblo. También, Señor, queremos incluir a los medios de comunicación. Sabemos que muchos utilizan estos recursos para bien, pero también hay quienes esparcen rumores, noticias falsas, que en nada benefician al mundo en esta situación. Te pido, oh Dios, que nos ayudes a enviar mensaje de esperanza, de aliento, de bendición, pero sobre todo el mensaje de tu Hijo Jesucristo como el Salvador de este mundo y como la única esperanza también que tenemos no solo para esta vida, sino para la futura. Te suplicamos estas cosas en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en este momento y que nuestros corazones y nuestras mentes estén abiertos para escuchar el mensaje que está a cargo del reverendo Juan Marcos León Sánchez. Es un privilegio expresarles nuestro más fraterno saludo a usted como creyente en Jesucristo y a todos aquellos que nos ven y escuchan desde diferentes lugares. Dios le colme de bendiciones y les fortalezca en estos momentos de prueba que nos ha tocado vivir. Y a propósito de esta prueba, quiero hablarles acerca de una pregunta que muchos se han hecho y que de manera especial, con la contingencia que en estos días estamos viviendo, ha tomado nueva importancia y generado variadas respuestas. Ante los problemas de salud mundial, ¿debemos los ciudadanos
especialmente los cristianos, someternos a las disposiciones de nuestros gobernantes y, en el caso de emergencias sanitarias, someternos a las recomendaciones necesarias para evitar la propagación de contagios? Esta es la pregunta que nos inquieta a todos. Para algunos, estas medidas parecieran ser absurdas. Prueba de esto es que seguimos con nuestras actividades comunes de manera normal, pasando por alto las recomendaciones y disposiciones sanitarias. No estamos acostumbrados a un estilo semejante de vida, y mucho menos en un periodo como el de Semana Santa, en el que regularmente nos damos el tiempo para salir de viaje, visitar las playas, convivir con la familia y con nuestros amigos. Ante las disposiciones gubernamentales, nos preguntamos, ¿por qué deberíamos obedecer al Estado? Después de todo, es mi vida y tengo derecho a la libertad y vivir como yo quiero. Otros, víctimas del pánico que se ha generado a causa de la información que llega a nosotros sobre el COVID-19, han preferido iniciar la observación de las medidas correspondientes para evitar en la medida posible adquirir esta enfermedad. Hay entonces quienes están de acuerdo en tomar las precauciones debidas ante la amenaza de contraer el coronavirus, y hay quienes aún no encuentran las razones suficientes para hacerlo. Mucho se ha discutido sobre el tema hasta el grado de sentirnos molestos y reclamar que las autoridades mismas nos hablen claro y con la verdad. Cuestionamos las acciones y disposiciones del gobierno y de igual manera solemos cuestionar a los líderes de iglesias a los que se consideran faltos de fe por haber procedido a tomar medidas necesarias para evitar el contagio entre sus feligreses. Y esto, en el fondo, es una actitud natural y necesaria. El ser humano ha sido creado por Dios con la capacidad de pensar, razonar, emitir juicios sensatos, de modo que no solo puede discernir en dónde radica la raíz de un problema, sino también juzgar el problema sabiamente y aportar soluciones congruentes sobre un hecho. Ante un panorama semejante, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Tiene Dios alguna palabra que nos oriente en estos momentos de incertidumbre para seguir el camino correcto ante esta amenaza mundial? Hay una historia en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17, que nos enseña algunos principios, los cuales nos ayudarán a actuar en situaciones como estas de una manera responsable y congruente con el pensamiento divino. Le invito a que escuche con atención este relato bíblico. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Un día como hoy, martes, pero de hace aproximadamente 2000 años, algunos representantes de los principales grupos religiosos y políticos de la época del Nuevo Testamento le plantearon a nuestro Señor Jesucristo esta pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esta era una pregunta por demás controversial, y es por esta razón que conocemos incluso a este día como martes de controversia. ¿Cuál era la razón de esta pregunta? ¿Qué estaba pasando en aquellos tiempos con estas personas y con la nación como para que plantearan semejante interrogante a Jesucristo? ¿Qué era lo que preocupaba a la nación representada en estos hombres? En los tiempos de nuestro Señor, la nación de Israel vivía bajo un sistema financiero que ahogaba su economía y que financiaba la vida lujosa y desordenada de los romanos, así como sus guerras y programas sociales. En otras palabras, el imperio romano se sostenía en base a los impuestos de los pueblos que estaban bajo su dominio. Para lograr esto,
Roma se valía de los gobernadores y estos a la vez se valían de los recaudadores de impuestos, quienes se aprovechaban para cobrar más de lo exigido por el Estado. Aunado a esto, debemos agregar que las autoridades religiosas de ese entonces también cobraban un impuesto que era utilizado para el funcionamiento del templo. Por lo anterior, las personas tenían que trabajar mucho más para cumplir con sus obligaciones en su vida como ciudadanos y como creyentes. El golpe financiero al bolsillo era duro. Un sí o un no como respuesta a esta pregunta evidenciaría si Jesús estaba del lado de los fariseos, de los sacerdotes o de los revolucionarios, poniéndose en contra de uno de estos grupos y provocando interpretaciones equivocadas sobre su persona, cosa que un poco más tarde así sucedería. Estas circunstancias son muy semejantes a las nuestras. Vivimos en una sociedad en la que se nos demanda cumplir con nuestras obligaciones fiscales y religiosas. ¿Cuánto afecta esto a la economía familiar y a su bolsillo? ¿Qué cosas deja de hacer usted o de adquirir debido a que el pago de sus impuestos u ofrendas limitan su economía? En circunstancias como estas, tendemos a rebelarnos y dejar de cumplir con nuestros deberes con el objetivo de tener una supuesta mejor vida como ciudadanos. Asumimos diferentes actitudes de acuerdo a nuestra filosofía o forma de pensar al respecto. Esta situación generó diversas reacciones y respuestas diversas por parte de los ciudadanos y creyentes. Por ejemplo, los fariseos, cuyo nombre significa separados, se ganaron este apelativo, ya que preferían vivir apartados de la sociedad a la que consideraban impura, dedicándose mayormente a la vida religiosa y no involucrándose en la vida política del país. La situación en la vida social y política les era indiferente y por lo tanto le restaron importancia a estas esferas de la vida. Por otro lado, los saduceos, constituidos en su mayoría por los sacerdotes, los cuales se consideraban la clase privilegiada, la más alta, la que tenía poder y gozaba de riquezas, tenían en sus manos el control de los impuestos del templo y se aliaron con los herodianos, ya que estos también simpatizaban con sus ideales. Una tercera reacción o respuesta fue la de un movimiento político religioso judío llamado los celotes. Estos encauzaban el enfrentamiento civil contra el gobierno y preferían morir en la guerra antes que pagar el impuesto al César. Y en nuestros tiempos, todo parece indicar que así como Palestina estaba dividida respecto a cómo deberían actuar ante las disposiciones gubernamentales, así como con las religiosas, nosotros también hoy día nos hemos dividido con relación al tema del coronavirus. Para algunos en este caso, lo más importante es la fe, desestimando las disposiciones sanitarias. Para otros, la preocupación es de tipo financiero, por lo que lo más importante es el gobierno civil. Y por otro lado, tenemos también a quienes consideran al poder civil como el culpable de nuestros actuales sinsabores, manifestándose en contra de las iniciativas para la prevención de esta pandemia. ¿Cómo respondió Jesucristo a esta pregunta? ¿Cómo nos ayuda su respuesta a actuar responsablemente como ciudadanos y creyentes en el tiempo y circunstancias presentes? La respuesta del Señor fue la siguiente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que esta respuesta significa para nosotros es que la vida cristiana y la obediencia a las leyes civiles no se oponen entre sí. Nuestra tendencia a pensar que Dios y el gobierno civil no tienen relación alguna y que por lo tanto los cristianos no debemos meternos en asuntos de política deriva de una comprensión equivocada sobre este tema y que éstas a la vez derivarán en fuertes divisiones en la nación y la bancarrota de esta. Las divisiones de pensamiento sobre el tema mantenían a los judíos presas de las consecuencias de estas apreciaciones políticas y religiosas. La respuesta dada por Jesucristo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios,
nos permite observar que Cristo ordena no solamente reconocer la autoridad de Dios, sino también la autoridad de nuestros gobernantes, quienes pueden demandar de nosotros el compromiso que como hijos de Dios y ciudadanos en esta tierra tenemos ante ellos. Esta respuesta nos permite apreciar que Él ordenó cumplir nuestros deberes tanto con Dios así como con las autoridades gubernamentales, y dejó testimonio de que Él mismo cumplió con estas demandas al ser bautizado y al haber pagado también sus impuestos. Creemos que esta es una actitud correcta debido a que, en base a lo que enseña la Biblia, es Dios mismo quien ha puesto a los gobernantes sobre las naciones. El gobierno civil existe en virtud a que Dios lo ha establecido. Por lo tanto, toda autoridad terrenal es un privilegio otorgado por Dios a quienes Él ha querido conferirla, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. De igual manera, Dios usa no solamente a nuestras autoridades civiles para impartir justicia, sino también para velar por la seguridad de las naciones. Esta fue la experiencia de la ciudad de Nínive en tiempos del profeta Jonás. Ante la proximidad de la destrucción de Nínive, el rey y la ciudad que gobernaba entendieron que el mal se avecinaba sobre ellos como consecuencia de su maldad. Por lo tanto, el rey decretó ciertas medidas que apuntaban al arrepentimiento de su pecado y al arrepentimiento de la nación que gobernaba. Dios desistió de destruir la ciudad, pero humanamente el rey de Nínive decretó los pasos a seguir tanto por él como por su pueblo para evitar la destrucción. Esto prueba que Dios usa a nuestros gobernantes de una manera providencial para señalarnos el camino en medio de las crisis que como nación podemos estar viviendo, y por lo tanto hacemos bien no solo al reconocer la investidura que Dios les ha dado, sino también al sujetarnos a su autoridad y a las justas disposiciones que pretenden prevenir un mal mayor sobre nosotros como ciudadanos. Pero no solamente la respuesta de Jesucristo nos enseña que la vida cristiana y las leyes civiles no están opuestas entre sí. También nos enseña que la vida y las leyes civiles trabajan juntas a favor de las naciones. El que Jesucristo haya mencionado en su respuesta a Dios y al César no marca división alguna entre la fe y el gobierno civil. En esta respuesta se reconoce la necesidad de los gobernantes y la necesidad de una política financiera que debería encauzarse al bienestar propio de las naciones. Nuestras vidas deben reflejar no solamente la fe que poseemos en Jesucristo nuestro Salvador, sino también debe reflejarse en acciones nobles y justas al observar las recomendaciones de nuestras autoridades en beneficio de nuestros semejantes. No es de dudar que debido a nuestra naturaleza caída, entre las naciones existan leyes que atenten contra la integridad del ser humano. Ante esto, tal vez usted se ha preguntado si debe o no someterse a tales disposiciones. En la predicación de Juan el Bautista, el evangelista Lucas señala que Juan exhortó tanto a la gente común, así como a las autoridades religiosas y al gobierno civil, a actuar sobre todas las cosas de una manera justa. Dios no está en contra de que las naciones tengan leyes civiles, pero sí está en contra del abuso de poder por parte de las autoridades. Es en estos casos donde debemos seguir entonces el principio apostólico que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Actuar pensando en el beneficio que nuestra observación responsable de las disposiciones gubernamentales en casos de emergencia traerá a nuestros semejantes, amigos y familiares es una muestra de amor al prójimo y a los nuestros. Y en la medida en la que estemos dispuestos a actuar de manera responsable como creyentes y ciudadanos, será la medida en la que nos amemos a nuestros semejantes y sobre todo, amemos a nuestro Dios y sus enseñanzas. Cumplir con nuestras obligaciones civiles es una muestra también de nuestro amor a Dios. Por lo tanto, en la observancia a las disposiciones civiles y eclesiásticas relacionadas con nuestra salud y la salud de nuestros semejantes, debemos ver la oportunidad de trabajar juntos en beneficio de toda la humanidad.
En esta ocasión, somos llamados por la Santa Palabra a tomar en cuenta que, lejos de que Dios y el gobierno civil estén separados, más bien debemos entender que a través del gobierno civil, Dios trabaja en su mundo, alertándonos a través de ellos que el mal se acerca y cuáles son las acciones correspondientes que debemos tomar en cuenta para enfrentarlas sabiamente, de modo que el día de mañana no tengamos de qué lamentarnos. En las actuales circunstancias que vivimos y en las que las autoridades de los diferentes países del mundo han decretado la observancia de las principales recomendaciones para prevenir muchas enfermedades, entre ellas la actual pandemia a causa del coronavirus, todos somos llamados, especialmente los cristianos, a actuar con responsabilidad dentro del marco legal y con fundamento bíblico. Por otro lado, el cumplimiento de nuestras responsabilidades civiles no nos exime de cumplir nuestra responsabilidad también con Dios. En este tenor, nuestras autoridades eclesiásticas han dispuesto, tomando en consideración el no violentar nuestros deberes civiles y el no violentar tampoco nuestra responsabilidad como hijos del Señor, las medidas pertinentes, para lo cual muchas iglesias de diferentes credos han diseñado programas que, utilizando las más recientes tecnologías en materia de comunicación, como lo es el Internet, ayudan al creyente a participar del culto de adoración a Dios. No es lo común, y esto ha llegado a ser también causa de controversia, pero debido a las circunstancias, podemos estar ausentes en la carne en los templos, pero estos medios nos permiten estar unidos en espíritu, como un solo cuerpo, glorificando al Señor. Esta experiencia nos conduce a vivir más de cerca las palabras de Jesucristo dichas a la mujer samaritana. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y agregó, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tal vez este momento de prueba ha traído a tu vida incertidumbre. Y así como nuestro Señor Jesucristo enfrentó un fuerte dilema que le podía hacer ver como un amigo o como un enemigo de la sociedad, también te estés enfrentando al dilema de si se debe obedecer a las indicaciones gubernamentales en materia de salud, si debes tomar en cuenta las indicaciones de tu pastor e iglesia, o si es lícito participar de un culto vía Internet. Ante esto, debemos considerar que tomar actitudes no bíblicas, dadas las circunstancias de la actual contingencia, lejos de reflejar una actitud cristiana y responsable, refleja nuestro sectarismo y pone en evidencia nuestro compromiso serio con Dios y con su mundo, con el cual debemos actuar responsablemente. No podemos actuar de manera irresponsable ante esta situación. Debemos evitar al máximo convertirnos en el moderno Caín diciendo, ¿qué me interesa la vida y seguridad de los demás? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Procuremos, pues, tomar en cuenta ante esta situación estas enseñanzas de Jesucristo, que las iniciativas para la prevención de contagios a causa de las enfermedades y la fe cristiana no están divorciadas, y que las iniciativas eclesiásticas, así como las gubernamentales, trabajan en este caso con un mismo fin. Si actuamos conforme a estos principios bíblicos, podremos decir con toda seguridad que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos actuando cristiana y responsablemente al dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los designios de nuestro Dios cumpliéndose están. El Espíritu del Señor no deja de obrar. Horas y siglos sin cesar al día no llevarán. En que al mundo la gloria de Dios
cubrirá cual las aguas cubren el mar. De oriente a occidente Dios no cesa de llamar. Mensajeros que harán su voz potente resonar. Oh continentes, escuchad, oh islas, canción alzad, que al mundo la gloria de Dios cubrirá cual las aguas cubren el mar. Con las fuerzas que Dios nos da, marchemos sin temor, anunciando la libertad en Cristo el Salvador. Contra el pecado y el dolor debemos con fe luchar, que al mundo la gloria de Dios cubrirá cual las aguas cubren el mar. Nuestras obras son vanidad sin el favor de Dios. La cosecha en su mano está, Él es Rey y Señor. Pero se acerca el tiempo ya y nada lo detendrá, en que al mundo la gloria de Dios cubrirá cual las aguas cubren el mar. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar a cabo este servicio en línea el día de hoy, y vamos a terminar con una oración final y la bendición pastoral a cargo del reverendo Anastasio Priego Navarro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tú que dices en tu palabra que has establecido en los cielos tu trono y gobiernas sobre todos, confiamos y descansamos en esa verdad. Y tú que así nos los muestras, Señor, ayúdanos, oh Dios, a poder acatarnos como iglesia, Señor, a esos decretos eternos. Gracias, Padre, porque tú permites esa interacción con nosotros los seres humanos. Gracias porque has delegado responsabilidades a las personas que están en eminencia en los gobiernos de distintos países. Hoy a nivel mundial sufrimos, como se ha visto, las consecuencias de esta pandemia. Cada autoridad en su lugar ha tomado decisiones a las cuales también debemos sujetarnos. Y te pido, Señor, en este sentido, sabiduría, prudencia, humildad, para poder, Señor, actuar responsablemente conforme a lo que se ha dictaminado. Ayúdanos, Señor, pues a honrarte de esta manera, al acatarnos, Señor, a esa autoridad que tú has puesto. Sin duda, Señor, la intención es la preservación de la vida en este contexto de la enfermedad. Y ayúdanos, Señor, en esta ocasión a poder honrarte, Dios. Bendice a cada iglesia, a cada hermano de la iglesia, a cada miembro de iglesia, a que puedan sumarse a ese esfuerzo de quedarse en casa y de esa manera también ayudar a preservar la salud nacional. Ayúdanos, Señor, pues en este tiempo de crisis y gracias, Señor, porque tu palabra es clara, porque tu Hijo Jesucristo nos mostró un modelo, un ejemplo de cómo debemos sujetarnos a las autoridades. Sin duda aquí no se están oponiendo a tu voluntad,
sino por el contrario, Señor. Lo hacemos, Señor, para honrarte. Bendice a nuestros países. Te lo rogamos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo les fortalezca, les afirme y les fortalezca en Cristo Jesús desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.